para poder no ser interrumpido por el movimiento normal de una casa, porque pues, nos agarraron a todos de sorpresa, tanto a estudiantes como a profesores, y pues tenemos que readaptarnos a... Me tienes que permitir compartir la pantalla, la mía. Bueno. Bueno, ante todo, un cordial saludo a los compañeros de Espartaco, siempre interesados por los problemas de los universitarios, los problemas de carácter social. Y pues, para mí, pues es satisfactorio poder platicar con ustedes, compartir con ustedes algunas de las inquietudes que surgen derivado de los temas mismos que se enseñan en las escuelas de carácter social, en la Facultad de Economía. Muchos de esos temas han dejado de enseñarse en las mismas universidades y que en la práctica cotidiana en el mundo, necesariamente las personas se enfrentan en el mundo de lo real a cosas que no encuentran respuestas, pero que de hecho las han tenido porque muchos intelectuales, muchos sociólogos, muchos filósofos, muchos personas cultas, pues han investigado respecto a lo que es la distribución de la riqueza a nivel mundial, y sobre esa base pues se empieza a hablar de personas que viven mejor, personas que viven peor, y entonces cómo se comportan en el ámbito de la vida cotidiana. Y esas son las inquietudes que se dejaron de discutir y que, bueno, de una u otra manera, pues ayudan a las personas a tener un rol, un papel que hacer si es que tuvieran conciencia de ese tipo de situación en la cual se encuentran.
No sé si contesté la pregunta de... Bueno, mira, de entrada tendríamos que definir qué se entiende por clase como término, como concepto, como palabra, como expresión del sentido común. Y entonces nos damos cuenta de que clasificar significa reunir a través de características más o menos comunes a las personas, las cosas, los animales, y entonces con base en eso hay clasificación, y la clasificación que se hace va a ser muy ajustada a cierto tipo de criterios dependiendo de la ciencia social que se encargue de clasificar. Entonces, la sociología burguesa, así se dice, pensamiento que está a favor de un sector social privilegiado, tiene su propia forma de clasificar a las personas, que es muy distinta, y entonces la sociología burguesa te va a hablar de clases altas, clases medias y clases bajas, pero en realidad esa forma de clasificar pues choca con otros tipos de clasificación que yo podría mencionar, y con base en eso es lo que yo me voy a apoyar, porque yo no estoy de acuerdo en la clasificación que hacen los sociólogos burgueses, porque esa clasificación de los sociólogos burgueses lo único que hace es enredar, mezclar conceptos, y no define precisamente qué tipo de personas o sectores pueden agruparse en tal o cual renglón o clase social. Entonces, con base en eso, ¿verdad? Desde el punto de vista del pensamiento de la economía política marxista, al final de cuentas, cuando se habla de economía política en los últimos tiempos, pues la única economía política es la marxista, porque hay otra economía política que se dice economía política burguesa, pero que en realidad dejó de ser realmente una economía política. Y eso lo planteó muy claramente Marx desde 1861, cuando publicó su libro de El Capital. Entonces, ¿qué es una clase social? Aun cuando Marx, advierto, Marx ya no tuvo tiempo de concluir en los borradores que dejó del tomo 3, en el capítulo 52, cuando ya va a hablar sobre las clases sociales, pues simplemente el borrador se quedó ahí, y fue cuando fallece. Entonces, sobre esa parte pareciera que hay un vacío en el pensamiento marxista, pero no es así, porque muchos sociólogos marxistas, historiadores y pensadores, economistas marxistas, ¿qué entienden por clase social? Clase social se define de la siguiente manera: grandes grupos de seres humanos que se identifican entre sí, primero, por el papel que cumplen respecto a los medios de producción, es decir, si son propietarios o no propietarios de los principales medios de producción. Segundo, el rol que cumplen en el proceso social de producción, el rol que cumplen, ya son dos elementos, ¿sí? Tercero, por la forma en cómo participan
dependiendo de ese rol y de la propiedad o no propiedad sobre los medios de producción, dependiendo de la forma en cómo participan de la riqueza social producida, ¿sí? Entonces, una vez entendiendo esos tres conceptos mínimos, esos tres conceptos, entonces ya podemos decir que dependiendo de esas tres cosas, podemos clasificar y decir, usted es propietaria o no propietaria de medios de producción fundamentales. No se trata de la propiedad de una casa, no se trata de la propiedad de un cepillo de dientes, no se trata de la propiedad de un par de zapatos, ni de tu ropa, ni de utensilios personales, sino se trata de la propiedad sobre las minas, la propiedad sobre el petróleo, la propiedad sobre la tierra, en general los latifundios, ¿verdad? La propiedad de las empresas, quiénes son los propietarios de los medios de producción. Y con base en eso, ¿verdad? Podemos decir que existen, ¿verdad? Muchas personas que son pequeños propietarios de medios de producción, ¿sí? Y que tienen también empresas. Entonces, en función de eso, ya tenemos un primer criterio para definir y clasificar usted en qué parte se encuentra, como propietario o no propietario. Hay quienes dicen, esa es una simplificación marxista. Pues claro, compañeros, que es una simplificación marxista, porque el método va de lo simple a lo complejo. Y lo simple significa que de lo más sencillo vamos a ir al tejido más amplio para poder comprender ese entretramado social que se complejiza a nivel general y que no permite ver lo que aquel que está entrenado puede ver. Entonces, con base en eso, ¿verdad? Uno dice, el rol, segunda característica, el rol que cumple esa persona en el proceso de producción. Si usted es propietario de los medios de producción, fundamentalmente, dentro de la misma sociología burguesa, se dice que yo nací para mandar. Como yo soy el propietario, como yo soy el dueño de los medios de producción, yo no tengo por qué ensuciarme de los instrumentos de trabajo y de trabajar, porque para eso contraté a los trabajadores. Entonces, normalmente el propietario de los medios de producción no trabaja directamente sus medios de producción. Sin embargo, me van a decir, bueno, son muchos pequeños propietarios de medios de producción que inclusive con orgullo llegan a plantear que atienden su negocio, su empresa, directamente con el propio dueño de la empresa. Bueno, pero esos son pequeños propietarios que no se comparan con los grandes propietarios de los medios de producción. Entonces, ya ahí podemos ver que hay una gran diferencia entre los mismos propietarios de medios de producción y que en la sociología marxista se dice que en la clase burguesa podemos encontrar diferentes sectores de la clase burguesa, pero todos son clase burguesa. ¿Por qué? Porque son propietarios de los medios de producción. Esa es la primera clasificación de entrada, ¿sí? Ahora, ¿eres gran propietario o pequeño propietario? Pero ya ahí hay una clasificación que puede claramente definirse. Entonces, la otra cuestión, si no trabajas los medios de producción y solamente eres un empleado de la empresa, corporación o institución, eres un empleado, pues entonces, como ya tenemos otra cuestión ahí. Ese trabajador, como no es propietario, podemos entenderlo bien como un asalariado, y luego en la sociología burguesa vamos a encontrar que se llama asalariado a la persona que trabaja como obrero, y se llama empleado al trabajador que trabaja en una corporación, en una oficina, como trabajador de cuello blanco. Y entonces ya ahí estamos diferenciando también el rol que va a cumplir dentro del proceso de producción. Entonces, alguien puede ser no propietario de los medios de producción
ser un asalariado, pero dice que no es asalariado porque él recibe un sueldo. Inclusive la palabra sueldo y salario la van a diferenciar para decir, yo recibo un sueldo porque soy empleado de la universidad. A mí no me digan asalariado porque yo trabajo para una institución pública, por decir, ¿sí? O trabajo para un hospital público, ¿sí? Entonces, mi sueldo es este. Y otros van a decir que reciben un honorario. O sea, ni siquiera es sueldo, ni siquiera es salario, sino que son ingresos que se van a recibir y no están en nómina, sino que son, diríamos, como trabajadores eventuales que les pagan por cierto tipo de trabajo y ellos de manera individual o personal tendrían que hacer su declaración de ingresos, porque el que recibe un sueldo y el que recibe un salario, necesariamente el retenedor, así se dice, al propietario de la empresa, es el que descuenta el impuesto sobre productos del trabajo. En cambio, el que recibe honorarios, él tiene personalmente que hacer su declaración ante Hacienda. Bueno, ya vamos viendo cómo se empieza a complejizar el asunto, ¿verdad? Pero el rol que están cumpliendo en este tipo de trabajos, ya como que se empieza a taxonomizar, es decir, a clasificar de manera distinta. Y sin embargo, ¿verdad? En los tres casos, ninguno es el propietario de los medios de producción, todos son trabajadores de esa corporación, institución o empresa. ¿Sí? Bueno, y el tercer criterio, con base en eso, ¿cuánto vas a recibir? Porque de acuerdo al papel que cumples dentro del proceso de producción, vas a recibir un mayor o menor ingreso. Entonces, si eres un supervisor, si eres un gerente, si eres un jefe, si eres un subjefe, si eres un director de la empresa, tu salario va a ser, o tu sueldo va a ser, o tus honorarios van a ser muy superiores a los que recibe un trabajador llamado de base. Y el trabajador llamado de base, diríamos que es el trabajador que se considera como el asalariado, ¿sí? Aunque sea un empleado. Entonces vamos a ir a esa clasificación. Entonces, de acuerdo a esas tres consideraciones, nos surgiría una cuarta consideración para poder entender lo que es una clase social. Con base en el papel que cumples dentro del proceso de producción, si eres propietario o no propietario de los medios de producción, y cuánto recibes de la riqueza producida, entonces, ¿cómo piensas tú? ¿Cuál es tu nivel de conciencia? ¿Por qué? Y ese es el cuarto elemento fundamental para definir una clase social. ¿Por qué? Porque alguien puede ser propietario de los medios de producción, puede estar dentro de la clase burguesa y sin embargo su conciencia ser una conciencia que esté a favor de la distribución de la riqueza y que esté a favor de que la mayoría de la población pueda mejorar su modo de vida. Como es el caso, por ejemplo, de Federico Engels. Federico Engels era un empresario, él como empresario era un burgués, ¿sí? Y sin embargo su conciencia social era una conciencia que se identificaba con el proletariado. Entonces ahí hay un cuarto elemento que es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, de acuerdo a eso, creo que ya más o menos podríamos empezar a platicar el resto de las preguntas, porque si no, entonces vamos a meternos dentro de una sociología en la cual pues no nos va a ayudar mucho para entender la problemática que está actualmente pasando por la discusión que planteabas, ¿no? De la forma en cómo se entiende y cómo pues se planteó esta declaración del presidente Manuel López Obrador, ¿no? Claro, profesor. Bueno, usted ya me puntos muy importantes a abordar lo que nos tiene en esta ocasión, que es a través de el tema de la clase media, sobre todo en México. Pero pues para tratar de abordarla de un pues general, con sus estaciones, nos mencionan, por ejemplo, que
pues a través de estas clasificaciones que se hacen dentro de, pues de la sociología burguesa o incluso dentro del marxismo, pues las dos grandes clases que se pueden identificar son la de los burgueses y la de los proletarios, ¿no? Es esta relación pues antagónica entre los que son dueños de los medios de producción y los que trabajan, ¿no? Los que venden su fuerza de trabajo a la burguesía. Entonces, ahí nos dio un panorama con respecto a la relación entre empleado y patrón y de cómo se suele identificar incluso dentro de esta relación. Entonces, usted, ¿cómo considera que es la clase media? ¿Qué sería lo que determina que una persona pertenezca a la clase media, teniendo en cuenta esto que nos dice de que existen incluso pequeños propietarios, esta relación entre empleado, o más bien una identificación entre empleado, asalariado, que cumplen distintas funciones dentro de su trabajo, pero que se sitúan por distintas circunstancias o características, pues dentro de una clase distinta. Entonces, específicamente dentro de la clase media, ¿qué es lo que determinaría a una persona? Es que ahí precisamente está el asunto. ¿Qué es una clase media? ¿Verdad? Porque si habláramos de clase media, entonces tendríamos que hablar de que en la clase burguesa tenemos una clase alta, una clase media alta y una clase alta baja, ¿sí? Porque así es como lo hace la sociología burguesa. Decimos, en la clase media tenemos la clase media alta, la clase media media y la clase media baja. Y después, más abajo, tendríamos a los pobres, ¿verdad? Y luego decimos, hay pobres que viven en pobreza extrema, o sea, los más jodidos, pero más jodidos. Entonces uno dice, bueno, con base en estas formas de comprender la sociología, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué cosa entienden estos por clase media? ¿Verdad? Porque dentro de esa clase media vamos a encontrar a pequeños propietarios, ¿sí? Que no son grandes propietarios, y que como parte de lo que sería el discurso marxista, propietarios de los medios de producción, pertenecen a la clase burguesa y diríamos, a lo mejor no es la clase burguesa alta, pero entonces podríamos decir que es una pequeña burguesía. Dentro de la sociología marxista se le conoce así como pequeña burguesía, ¿sí? Y se identifica con los intereses de la clase burguesa como propietarios de los medios de producción, aunque sean pequeños propietarios. Y ahí podríamos encontrar que ahí hay una clase media dentro de lo que sería la sociología burguesa, incluye a sectores de la pequeña burguesía dentro de la clase media, pero no son todos esos sectores, pequeños propietarios, los que se consideran como clase media. ¿Por qué razón? Porque en función de eso lo están tasando en función de cómo participa el individuo de la riqueza social. Y entonces dice que para ser de la clase media únicamente toman como criterio el nivel de ingresos. Ya no toman en cuenta los otros tres criterios que mencionamos. Y entonces te van a decir lo siguiente: para ser de la clase media, mínimo debieras de tener un ingreso de 16,000 pesos mensuales por integrante de la familia. Y normalmente las familias que se consideran clase media son familias que en promedio tienen 4 o 5 integrantes. Si estamos hablando de 4 o 5 integrantes, como dijéramos, como una característica común de lo que consideran clase media, pero con un determinado nivel de ingreso, porque puede haber familias que sean de 4 o 5 personas, pero el nivel de ingreso no alcanza para ser clasificados dentro de la clase media. Entonces, ¿cuál es tu nivel de ingreso de clase media?
que así considera la sociología burguesa, 16,000 pesos por integrante. Eso significa 64,000 pesos al mes por familia de 4 personas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos en México tienen un ingreso de 64,000 pesos al mes? Diríamos que son el 12% de la población, cuando mucho. Ese 12% de la población, me tuve que investigar un poco estos datos, pero en realidad son 15,600,000 personas los que estarían dentro de estos 64,000 pesos al mes, ¿sí? Y si hablamos de 15 millones, que es el 12% de la población, entonces, ¿dónde se queda el otro 88% de la población que nos falta? ¿Dónde se queda el otro 88% de la población que nos falta? Entonces nos van a decir que hay clase, que esta sería la clase media alta. Entonces, la clase media tendríamos que ponerla en un ingreso de menor, diríamos que de unos 12,000 pesos por integrante. Y 12,000 pesos por integrante, de 4 integrantes, pues ya tienes 48,000. O sea, está reduciendo una buena cantidad al mes. Bueno, entonces, y ahí tendrías otro número X de personas. En realidad, se dice que en México, el 84% de la población, 84% de la población, que equivale a 111,700,000, porque estuve haciendo cuentas con base en el INEGI, 111,700,000, que no tienen las condiciones laborales adecuadas y tampoco tienen las condiciones sociales adecuadas para vivir adecuadamente. No tienen seguridad laboral, ¿verdad? Ni tampoco un sueldo suficiente para satisfacer las necesidades de una familia, el 84% de la población. Y 84% de la población, digo, son 111,700,000. Súmale a esos 111,700,000 los 15,600,000, y entonces resulta que nos estamos acercando a 127 millones. ¿Sí? ¿Y en México cuántos millones tenemos? Si tenemos, en realidad, entre 127 y 130 millones de mexicanos. Entonces, con base en eso, ¿verdad? El 61% de la población, estos 84% de la población, aunque viven en esas condiciones, no reconocen, no aceptan que están mal. Y el 61% de la población, ese 61% de la población, se consideran clase media. Si tú le preguntas a unas personas, cómo se consideran a sí mismos, el 61% de la población se va a concebir a sí misma como de la clase media. Entonces, pregúntales a muchos profesores, sobre todo, como se dice, grupos de profesionistas que pueden ganar menos de 64,000 pesos al mes o menos de 48,000 pesos al mes, y todo el mundo te va a decir, a lo mejor ganan 30,000, ganan 35, ¿verdad? Todos te van a decir que se consideran de la clase media, todos. Inclusive hasta personas que son obreros, te van a decir que pertenecen a la clase media, porque entonces tienen un ingreso a veces superior como obreros que el sueldo de un profesionista, de un ingeniero, de un profesor, de un médico, ¿sí? Y entonces consideran ellos, aunque sean obreros, se consideran
no proletarios, sino se consideran clase media. Entonces, ¿en qué se están basando? En el nivel de ingreso únicamente. Y entonces resulta que nos encontramos con la clasificación del INEGI, y el INEGI establece como criterios para establecerse como clase media 8 cosas. ¿Cuáles son esas 8 cosas? Bueno, las 8 cosas son, primero, si en tu casa tienes computadora, si tienes una tarjeta de crédito en donde abones al mes 1,600 pesos de pago a tu tarjeta de crédito. Si gastas 4,380 pesos cada tres meses en comidas fuera de la casa. Si tienes una vivienda propia, no importa que sea del Infonavit o de interés social, pero que sea propia o la estés pagando. Que al menos un integrante de la familia, al menos uno integrante de la familia, cuente con un sueldo o un salario. Y luego, los hijos, mínimamente vayan todos los hijos a una escuela pública. Y el jefe de la familia o la jefa de la familia tiene por lo menos educación media superior, y el jefe o la jefa de la familia están casados. Si están esos criterios, es clase media. Y uno dice, bueno, pues ahí resulta que podemos meter a muchísimas personas como clase media. Y si nos basamos a ese dato, pues entonces la declaración de nuestro presidente, pues es muy peligrosa desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque por las implicaciones que tiene. Entonces hay que revisar todo este tipo de cuestiones. Profesor, esto que usted dice es que es importante continuar a analizarlo, continuar profundizando, porque hay muchos criterios bajo los cuales se decide quién es o quién no es clase media. Como usted menciona, desde la sociología burguesa o desde la teoría económica o desde otras ciencias que no son la economía política, pues se utilizan criterios muy vagos o muy vanos para poder determinar qué es la clase media. Vamos a aprovechar este momento del programa para mandar algunos saludos y leer los comentarios de la gente que nos está escuchando a través de Morena Radio MX, a través de Radio AMLO y bueno, a través de nuestra página de La Iguana en su Piedra. Me decían, también aquí en los comentarios decían que al principio no se escuchaba el programa, entonces es importante que la gente sepa que el día de hoy nos acompaña en La Iguana en su Piedra el profesor Alejandro Jiménez. Él es profesor de la Facultad de Economía de la UAP e imparte la materia de Economía Política. Bueno, y algunas otras materias, pero en general pues es la economía política lo que el profesor nos ha enseñado. Entonces, este comentario es de Jorge Álvarez, menciona que los economistas de la universidad pública cada vez están menos formados en la economía política. Hay que reivindicar el estudio y la praxis de la economía política. Un saludo al compañero Jorge, también el compañero Carlos Cabello, que menciona muy buenas explicaciones. A Medardo Jiménez, que nos dice, Marx sigue vigente y debe ser difundido. Con ello se posibilita la mejora de la conciencia social en nuestro país. En consecuencia, se fortalece la identidad. Christopher Vázquez dice, un saludo a los compañeros de La Iguana en su Piedra y al profesor Jiménez. Yo tengo una pregunta. Si quiere la leo y terminando de leer los comentarios la podemos responder. Dice, ¿cuál es la razón histórica por la cual existen estas definiciones de la sociología burguesa? ¿Qué es lo que se busca ocasionar con estas y por qué estas definiciones continúan siendo consideradas? Esa es la pregunta del compañero Christopher. También nos menciona, bueno, Jorge Álvarez le responde al compañero Jorge Alberto Valencia que en la UAP no han podido. Los intentos para eliminarlos del plan han sido frenados por la organización estudiantil. Se refieren aquí a que no han podido eliminar la economía política, no han podido eliminar el contenido marxista de nuestra licenciatura en economía y eso es algo muy importante que hay que seguir defendiendo.
Entonces, un gran saludo a la gente que nos está escuchando y profesor, le doy la palabra para que pueda responder la pregunta del compañero Christopher. Bueno, a nivel histórico, pues diríamos que desde que se crea la economía como ciencia social, los padres de la economía política clásica plantearon que el centro de la atención de la economía pues eran las relaciones entre los seres humanos. Pero después de John Stuart Mill, ya para el siglo XIX, se da una división del estudio de la economía en donde se deja de lado los puntos de vista de la economía política como ciencia social para convertirse en una ciencia que se basa únicamente en conceptos del mercado. Desaparece el ser humano para hablar únicamente de consumidores, oferentes, consumidores, oferentes, demandantes, y allí no hay clase social, sino simplemente es la producción y los factores de la producción. Entonces, a nivel histórico, la separación que se hace hizo que una vertiente de los pensadores y escritores del siglo XIX y anteriores, pues únicamente utilizaran aquellos conceptos que solidificaran, hicieran dar continuidad no solamente al pensamiento burgués, sino consolidar el pensamiento burgués y consolidar un sistema basado en la nueva clase social, la clase burguesa, que empezó a tener no solamente el control económico, sino también el control político. Entonces, con base en eso, también empezó a incursionar en las áreas de las diferentes ciencias, y obviamente que el pensamiento se encarga de hacer que el pensamiento de la clase dominante sea el que impere y predomine y se permee en todas las ciencias, y el carácter social que tenía la economía política en favor de las grandes mayorías de la población dejó de hacerse a un lado para hacer de las ciencias un instrumento en favor de los negocios. Y entonces ahí ya no interesa las personas, sino interesa cuánto de beneficio o de utilidad te va a dar el que tú hagas o actúes de tal o cual manera en la sociedad como profesionista. Y entonces se puede decir, ¿tú qué estudias? Y eso se dio fuertemente a partir del pensamiento único, a partir de los principios de los 80s, cuando empieza la época neoliberal en el mundo, ¿verdad? Se trató definitivamente de eliminar todo tipo de pensamiento de carácter social, para plantearse únicamente en función del pensamiento burgués, que habla de emprendedores, que habla de utilidad, que habla de beneficios, que habla únicamente de cómo sobresalir, que habla de hombres exitosos y de perdedores. Entonces, en función de eso, ¿verdad? Parecería que al marxismo se le achaca de ser simplista,
cuando habla de burgueses y proletarios, pero no se dice que también es una simplicidad hablar de hombres exitosos o perdedores. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Pues de lo que se trata precisamente de perpetuar, después de eso, de perpetuar una concepción que evidentemente permite que una clase económicamente poderosa, una clase económicamente, políticamente también poderosa, ideológicamente también poderosa, que permea en la ideología de todas las ciencias, pues resulte que se siga manteniendo esos términos porque conviene a esa clase burguesa, a esa clase que domina al resto de los sectores sociales. Por eso se sigue perpetuando. Pero entonces, ¿cuál es el rol y el papel que tiene precisamente las ciencias sociales? Sobre todo la economía política, la sociología marxista, la filosofía marxista. Precisamente cumple el papel de hacer conciencia, de hacer, más que de hacer conciencia, lo fundamental es lograr que cada persona sea capaz de ser sujeto de la historia. Y para ser sujeto de la historia requiere de elevar su conciencia. Y elevar la conciencia significa tener mayor conocimiento de los seres y las cosas. No estoy hablando de la conciencia moral, estoy hablando de la conciencia en el sentido más amplio del término. La palabra conciencia viene de 3 palabras latinas. Dos latinas, al fin de cuentas, está mezclado con el griego, ¿no? Cum, que significa con, acompañado de. Scio, que significa saber, conocer en el latín, y ens entis, que es en latín el ente. En filosofía, el compañero que está, Isaías, sabe bien lo que es el ente en la filosofía. Entonces, conciencia, ¿verdad? Lo está diciendo, tener con conocimiento de los seres o las cosas, porque el ente es cualquier ser, persona o cosa, es un ente en filosofía. Entonces, tener mayor conocimiento, mayor conciencia de los seres o las cosas implica, ¿verdad?, que el pensamiento marxista ayuda a las personas a que primero intenten eliminar dentro de sí la ignorancia, elevar su conciencia, es decir, tener mayor conocimiento, estudiar, leer, tener mayor conocimiento de los seres y las cosas, y con base en eso le va a permitir, al elevar su conciencia, comprenderse a sí mismo, entenderse en el entorno en el cual vive y, por tanto, decidir él cómo se mueve dentro de ese entorno. Si quiere perpetuar ese entorno o, si es posible, como sujeto de la historia, transformar esa realidad. De ahí entonces que se diga, ¿verdad?, que en función del pensamiento que citó el compañero Isaías al principio, ¿no? No lo dijo, pero bueno, en el manifiesto del Partido Comunista así se establece, ¿no? Burgueses y proletarios se enfrentan, ¿verdad? Y propietarios y no propietarios a lo largo de la historia se han enfrentado entre sí, y con base en ese pensamiento, ¿verdad?, como sujeto de la historia, tú eres capaz de transformar esa realidad. Lo único que tenemos, quienes no somos propietarios de los medios de producción, dice el manifiesto, lo único que tenemos que perder son nuestras cadenas. ¿Por qué? Porque al tener conocimiento y conciencia de esas cosas, pues lo que te vuelves un sujeto que eres transformador de tu propia realidad, por lo menos la tuya, ¿no? Cuando yo estudiaba economía en la propia Facultad de Economía, mis maestros marxistas, pues, nos dejaban la inquietud de que como profesionistas que nos debíamos al pueblo, teníamos que utilizar nuestros conocimientos para transformar la realidad de la sociedad, cambiar la sociedad
para que las mayorías de la población vivieran mejor. Ese tipo de pensamiento, pues a lo mejor ahora, como decía el compañero Jonathan, no sé quién preguntó, en el caso de la economía política, hay muchas cosas que ya nos enseñan, porque inclusive el pensamiento único cercenó la cantidad de cursos que se daban de economía política en las propias facultades donde se daba economía política, en las facultades de economía, y en algunos casos definitivamente la borró, pero de todos modos, ¿qué les decimos ahora? Por lo menos la economía política te va a ayudar a que agudices el pensamiento por la metodología que vas a recibir y vas a manejar, vas a tener mayor agudeza mental para entender tu propia realidad y la cambies, por lo menos cambies la realidad tuya, de tu persona, porque tú eres el sujeto de la historia. No existe ni buena ni mala suerte, sino cada quien es capaz de transformar su propio destino y por lo menos cambia el destino tuyo y el de tu familia. Ya ni siquiera decimos, bueno, vuélvete un ente revolucionario y transforma la sociedad. Bueno, porque tenemos experiencias negativas en donde la izquierda pues ha sido derrotada varias veces. Todos los movimientos populares en donde la izquierda ha fracasado son derrotas de la izquierda. Entonces, lo que intentamos es tener éxito en una transformación social, y el éxito en la transformación social implica un cambio de la conciencia de las personas. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, muchos sectores de lo que se dicen clase media, estamos a favor de la cuarta transformación, y se apoyó fuertemente a López Obrador. Entonces, las declaraciones que hace, pues sí golpean. Y por eso yo decía al principio que la declaración que hizo, la hizo muy prematuramente. Dice muchas cosas, desafortunadamente. Y el riesgo que se corre es que está en la mira total de los medios de difusión públicos, y no todos los medios son afines al pensamiento de la cuarta transformación, ¿sí? Y entonces ahí es donde está la cuestión del riesgo político. ¿Por qué? Porque en México, así como se concibe la gente en el ámbito del cuarto elemento que manejamos para clasificar una clase social, una clase, en este caso la clase media, por la conciencia que tiene, aunque sea proletario, se concibe como clase media y lo están atacando, y entonces uno se dice que, a ver, ¿quién está moviendo el barco? ¿De quién depende el barco en el cual navega nuestro presidente? ¿De qué cantidad de gente está dependiendo la cuarta transformación? La clase media, de acuerdo a ese ordenamiento que yo acabo de decir, es mucho más numerosa de lo que plantea la sociología burguesa. No son los 12 millones que por ahí dice la sociología burguesa, ¿sí? Sí, entonces, si hablamos del 61% de esa población, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Estamos hablando de 81.800.000 personas. Entonces, ojo con lo que se dice. Y ahí es donde yo digo, la izquierda, por eso fracasa. Yo cuando estaba estudiando economía política, era estudiante de la Facultad de Economía, se dio el golpe de Estado a Salvador Allende.
y unos profesores que venían de Chile, viendo la situación en la cual se encontraba Salvador Allende y el pueblo chileno, decían, yo era estudiante de los primeros semestres, pero me acuerdo muy bien de la expresión, nunca se me va a olvidar, porque después empecé a estudiar el caso chileno para dar cursos de historia económica de América Latina, en particular los casos de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, en donde se iban dando golpes de Estado, Guatemala, y entonces, ¿qué cosa veíamos? La expresión de este profesor chileno, la izquierda solita se hace mierda. O sea, no necesita ni siquiera que la burguesía la esté atacando. Con las mismas declaraciones que hacemos, entre nosotros mismos nos atomizamos y entonces nos desbaratamos. Y ustedes lo han vivido como Grupo Espartaco en muchísimos años, ya tiene más de 30 años de vida como grupo. Ustedes son pues jovencitos que están apenas, tendrán 3, 4, 5 años, ¿verdad? Pero las generaciones que los antecedieron tuvieron que enfrentarse a grupos dentro de la propia universidad y se dieron cuenta de que eran gente que se decía de izquierda y atacaba fuertemente y lo siguen atacando. Entonces, hay que estar pendiente de todo eso. La izquierda por sí es crítica, el pensamiento marxista es muy crítico, eso es muy bueno, pero ¿en términos de qué? En términos de una superación, de la elevación de la conciencia. Si estamos hablando de la conciencia, pues entonces hay que elevarla, tener mayor conocimiento de los seres o las cosas. Por eso, para mí, cualquier estudiante que sea un estudiante mediocre, que no quiera realmente estudiar la economía política y conocer matemáticas y conocer la teoría económica y todo lo demás, inclusive el propio pensamiento burgués, que ni siquiera se diga que es un estudioso del marxismo porque lo ofende. Un marxista es un amplio conocedor, eleva la conciencia. Entonces, es un grandísimo reto el querer decirse estudioso del marxismo. El mismo Marx decía que no era marxista, mucho menos ninguno de nosotros como profesores somos marxistas, somos estudiosos del marxismo. No sé si contesté. Por supuesto que sí, profesor. Eso que menciona, o sea, retomando una parte de lo que usted decía, de ese 61% de los mexicanos que dicen que son clase media, porque ahí entra esa diferenciación, o sea, de acuerdo a las categorías de la sociología burguesa, solo el 12% de los mexicanos son clase media. Pero ideológicamente, o en esta conciencia, el 62% dice que es clase media. Entonces, pues nosotros hemos visto que muchas veces la clase media apoya a la burguesía. Es decir, la pequeña burguesía, o eso que se llama clase media, aspira a ser como la burguesía y por ello la apoya, en lugar de apoyar a la clase proletaria. En esta lucha de clases que se vive en el modo de producción capitalista que vivimos nosotros actualmente en México, que ahora es evidente, está esta cuestión de que la pequeña burguesía, ¿a quién está apoyando y por qué lo hace, profesor? Esa sería la pregunta. Bueno, en realidad no podemos caer en el juego de la sociología burguesa, porque si decimos que la pequeña burguesía, como clase media, intenta ser semejante a su creadora, o sea, la propia burguesía. Bueno, pero entonces estamos hablando de pequeños propietarios, pero aún así, la sociología burguesa es engañosa. ¿Por qué? Porque el proyecto de la Cuarta Transformación, muchos sectores, no solamente de la pequeña burguesía, sino también de la gran burguesía, apoyaron el proyecto, están apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso es cierto. Eso es una realidad. O sea meter en un solo saco
a todos, pues no es justo, no es justo. Y entonces, diríamos que sí existen sectores de la pequeña burguesía que no están siendo beneficiados con los proyectos de la Cuarta Transformación, pero el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto, y no lo quiero defender, porque quien lo tiene que defender es quien lo lanzó, ¿sí? Pero el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto, pues aparentemente nacionalista, pero es un proyecto, yo siempre lo dije desde el 2006, y aun cuando tengo bien claro lo que es López Obrador para nuestro país, siempre lo dije en las aulas y lo sigo diciendo, es un reformista, él no es un revolucionario, y él viene de las filas del PRI, y como tal, ¿verdad? No va a cambiar este país, no va a hacer una revolución, y por eso le llama transformación, ¿sí? Entonces, desde esa misma perspectiva, nosotros como gente de izquierda no podemos perder el panorama y la batuta, no la podemos perder. Debemos estar bien claros qué es lo que se está apoyando y hasta dónde puede avanzar. Pero como es un proyecto apoyado por la burguesía, es un proyecto burgués, es un proyecto capitalista, nacionalista, pero capitalista, ¿sí? Si hubiera realmente un proceso revolucionario, desde que tenía mayoría en el 2018, tuvo que haber tomado las medidas conducentes para hacer el cambio en favor de un régimen de carácter socialista, si es que esa era su intención, pero nunca lo ha sido así. Eso nunca lo ha sido así. Entonces, para nosotros está bien claro, pero pese a ello, ¿qué hemos decidido como sectores medios? ¿Qué hemos decidido? Que de los males el menor. No podemos estar, obviamente, con toda la tradición de los partidos que han llevado al país a la ruina, a la entrega de las riquezas nacionales y las riquezas del pueblo al capital extranjero. Y la recuperación de esas riquezas en bien de la nación es fundamental para la gran burguesía nacional y para la pequeña burguesía nacional, que actualmente sienten, esa pequeña burguesía siente que no está siendo beneficiada con las medidas de la Cuarta Transformación, pues porque no tienen, diríamos que las tajadas que tenían con los regímenes anteriores, porque con los regímenes anteriores pues posiblemente les pasaban parte de los proyectos y les convidaban parte de esas riquezas y ahí sí iban más o menos mediando. Pero eso también es una falsa ilusión, porque a raíz del neoliberalismo, la pequeña y mediana empresa fue fuertemente golpeada por las grandes corporaciones internacionales y nacionales. Son los únicos cuantos beneficiados de los 36 años de neoliberalismo en el país. Y es el 1% de la población que se lleva más del 97% de la riqueza nacional. Entonces, obviamente que estamos hablando ya de cuestiones de carácter de la distribución de la riqueza, y entonces llegamos a ver que de acuerdo a las cifras del Coneval, ¿verdad? Como ya hablé de ricos, pues entonces también tengo que hablar de los pobres, y de acuerdo a las cifras de Coneval, dadas en el febrero de 2021, ¿verdad? 70.9 millones de mexicanos pobres, 70.9 millones. Quiere decir que es más del 60% de la población nacional. ¿Cierto o no es cierto? Porque son 70.9 millones, ¿verdad? Y si tenemos 130 millones de habitantes, pues estamos hablando de que más de la mitad de la población está como población pobre. Y todavía datos de los índices de pobreza, teníamos en el
en el 2018 35.6% de índice de pobreza, y para el 2021 aumentó a 39.4%. O sea, estamos más jodidos, y ahí es donde la prensa burguesa, que conoce de cifras y de datos duros, ¿verdad?, los puede manejar y decir que estamos más jodidos. Ahora estamos más jodidos que cuando estábamos jodidos. O sea, estamos peor que cuando ya estábamos peor. ¿Por qué? Porque tenemos más pobres. Entonces ahí vienen otras preguntas, ¿no? ¿Qué se ha hecho en la Cuarta Transformación? Porque se dijo primero los pobres. Y ahí es donde vienen las grandes críticas. A primero los pobres, ¿qué? Porque hablando de eliminar la pobreza, pues también Fox hablaba de la eliminación de la pobreza, y Calderón también hablaba de eliminación de la pobreza, ¿sí? ¿Y cómo eliminaron la pobreza? Con Fox aumentó la pobreza, y con Calderón eliminaba la pobreza, pues con la guerra al narcotráfico y más de 200,000 muertos. Entonces uno dice, bueno, entonces ahora ¿cómo estamos eliminando la pobreza? Si primero los pobres, ¿en qué sentido? ¿Primero los pobres los vamos a eliminar o qué? Porque hay que ver muchas cosas. O sea, en el ámbito del pensamiento marxista no se permite velar las cosas. Sí, o hablas recto, ¿sí? Y uno apechuga la responsabilidad de lo que dice, pero hay que ver la realidad tal y como está presentándose a los ojos de quien la ve. Lo demás es echarle, como dice Marx, arena a los ojos del oyente, arena a los ojos del estudioso, para que no vea lo que está pasando a su alrededor. Y para eso son los conceptos de la sociología burguesa, para que la gente no vea lo que realmente está pasando. Pero de todos modos, seguimos todavía con la esperanza de México. Que eso ni se diga, o sea, ni digan que no. Entonces, ahí hay un grandísimo reto de los conductores de la política económica y de los conductores de la política en México para la Cuarta Transformación. Y una gran responsabilidad para la izquierda futura del país. Porque estos fulanos que están actualmente, que se dicen miembros de Morena, ¿sí?, incongruentes, muchos de ellos, no van a vivir para siempre. No van a vivir para siempre. Y terminado este régimen, se van a ir. ¿Y qué país van a dejar? ¿Qué país nos van a dejar? Sobre todo ustedes los jóvenes. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Y por tanto, ¿por qué tenemos que seguir luchando? Pero no nos van a dejar impedir que sigamos luchando. Así dijimos en la Escuela de Economía, pues nos van a tener que sacar con los tenis de frente, porque ha habido muchos intentos por eliminar la economía política, pero ahí seguimos. Ahí seguimos. No sé si contesté la pregunta, pero ven que yo me emociono, ¿eh? Porque lo digo desde el corazón. No, sí, profesor. Pues que es la emoción parte del conocimiento. Entonces, pues realmente el análisis que usted nos presenta, pues es en consideración, pues lo que menciona sus justos términos. Pero bien, pues retomando también con respecto a lo de la clase media, las clases, o más bien la división de clases que se encuentra pues en la actualidad en México, pues usted considera que es la clase media la que predomina en México. Y bueno, de ser así o de no serlo, pues aún así, considerando el tamaño que abarque este sector de la población, pues ¿cuánto debería ganar un obrero o incluso un profesionista mexicano para cubrir todas sus necesidades y entonces poder ser parte de esta llamada clase media?
Bueno, la pregunta que haces está, ya invita a tener que hablar de otras cosas. Entonces, primero habría que diferenciar entre salario, sueldo, y bueno, y honorario, que ya un poco comenté, pero no es lo mismo hablar de cuánto necesita una persona, un trabajador, para que pueda enfrentar las exigencias de la vida cotidiana del trabajador y su familia. Y eso implica revisar un concepto que se llama determinación del valor diario de la fuerza de trabajo. La determinación diaria del valor de la fuerza de trabajo, Marx lo plantea muy claramente en el capítulo 4 del tomo 1 del Capital, cuando habla de la transformación del dinero en capital. Porque no todo el dinero es capital. Entonces en esa transformación del dinero en capital, para poder hablar de eso, pues se tiene que hablar exactamente del valor diario de la fuerza de trabajo. Entonces, Marx dice que para que la fuerza de trabajo, en primer lugar, son las personas. ¿Qué es la fuerza humana de trabajo? La fuerza humana de trabajo se define como el conjunto de cualidades físicas e intelectuales que posee una persona y que la hacen apta para efectuar un trabajo cualquiera que éste sea. ¿Sí? Entonces, a los estudiantes que empiezan en Economía Política 1, que son estudiantes de segundo semestre, todavía tienen mentalidad preparatoriana, les cuesta trabajo asimilar rápidamente los conceptos, entonces les tienen que decir, a ver, ¿usted tiene cualidades físicas e intelectuales? Pues sí. Esas cualidades físicas e intelectuales, grandes o pocas o muchas que tenga en este momento, ¿le permiten realizar algún tipo de trabajo? Sí. Entonces, ¿usted es una fuerza de trabajo? Pues sí, ¿verdad? Entonces, toda persona es una fuerza de trabajo. Entonces, van explicándose los conceptos así, sencillo, para que vayan comprendiendo las cosas y vaya construyendo el lenguaje propio de la economía política, después se convierta en un verdadero pensador que utilice el cerebro, el pensamiento, para transformar su propia realidad. Entonces, con base en eso, ¿verdad? Si la fuerza de trabajo son las personas, ¿cómo determinamos cuánto vale la fuerza de trabajo? Porque la fuerza de trabajo, ese conjunto de cualidades físicas e intelectuales que posee una persona, las pone a disposición de una empresa, de una institución, de una corporación. Y así es como te contratan. Aparecen en los periódicos las solicitudes de empleos y dicen, requerimos personas con tales y cuales características para hacer tales y cuales actividades. Entonces, ¿qué te están buscando? Están buscando tus cualidades físicas e intelectuales para desarrollar tal o cual trabajo. Eso es lo que te van a comprar. Eso es lo que una vez que usen esas cualidades, tú estarás trabajando y entonces te van a pagar por el uso de esas cualidades a favor de la empresa. Entonces, ¿cómo valoramos la fuerza de trabajo? Entonces, ahí me permití, tengo aquí unas diapositivas, lo voy a sacar, le voy a compartir ¿cómo se dice? Voy a presentar la pantalla para compartir. Esas son 3 diapositivas. 3 diapositivas. No sé si ya se vea. Entonces, con base en eso, ¿verdad? Bueno, no se abrió en la diapositiva que quería. Aquí está. Tenemos aquí. Ahí está lo que viene en el capítulo 4 del tomo 1 del Capital.
Entonces dice que la suma de medios de vida necesarios para la subsistencia, aprendizaje y especialización del trabajador y su familia, entonces hay que considerar esa cantidad de medios de vida que son necesarios para la subsistencia del trabajador y su familia. El volumen de dicha suma depende del nivel de cultura o desarrollo alcanzado por la sociedad en un espacio y momento histórico dado, así como del grado de lucha, organización y exigencia de la clase obrera. En esta breve definición entendemos cómo se determina el valor diario de la fuerza de trabajo. Entonces, el valor diario de la fuerza de trabajo tiene 3 elementos. Uno que es de carácter fisiológico, otro que es de carácter sociocultural y otro político-social. El carácter fisiológico es la suma de medios de vida necesarios para la subsistencia fisiológica del trabajador y su familia. El nivel de la cultura, pues el que te exige el tipo de sociedad en la cual te encuentras, porque el tipo de sociedad en la cual te encuentras te va a exigir que manejes o no manejes computadoras, que manejes o no manejes inglés, que manejes o no manejes, ¿cómo se llama? La matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cómo se encuentra organizada la clase obrera para poder, ¿cómo se dice? Discutir, negociar los sueldos y salarios con sus patrones. Y entonces Marx señala que esa suma de medios de vida se establece a través de esta ecuación. Hay un conjunto de medios materiales, medios de vida, que se consumen diariamente. Esos que se consumen diariamente son, hay que considerar cuáles son los bienes que se consumen diariamente y cuánto valen esos bienes que se consumen diariamente. Como se consumen diariamente, son bienes a 365 días al año. Hay bienes que se consumen semanariamente, entonces esos bienes que se consumen semanariamente, entonces son bienes B, por eso están en 52 semanas, bienes B. Y hay bienes que se consumen de manera trimestral, cada 3 meses, entonces son bienes 4C. Y así podríamos ir viendo bienes que se consumen anualmente. Entonces, toda esta suma de medios de vida, necesarios para la existencia del trabajador y su familia, es lo que se determina el valor diario de la fuerza de trabajo. Y entonces, hay que dividir toda esta cantidad entre 365 días para poder establecer el valor promedio diario de la fuerza de trabajo. Y entonces, ¿qué se requiere? Yo normalmente les dejo a los estudiantes un ejercicio, porque normalmente los estudiantes en segundo semestre pues llegan de 18 años con mentalidad preparatoriana, todavía ni siquiera saben cuánto le está costando a su familia tenerlo en la universidad y no son conscientes, no tienen conciencia, creen que el padre o la madre tienen la obligación de darles todas las cosas y aquí en economía tenemos que abrirles la conciencia, ¿verdad? De cuánto realmente significa tenerlos en las universidades. Entonces aquí hay un ejercicio, un ejemplo, ¿verdad? En donde cuánto se requiere de alimentación son los bienes de consumo A, que se requieren diariamente. Aquí está el ejercicio para 3 integrantes, no es para 4 integrantes. Si fuera para 4 integrantes, había que sumar esto aquí. Pero de alimentación, 3 integrantes quiere decir que son 100 pesos diarios por persona. Si son 4 integrantes, mínimamente serían 400 pesos diarios por persona. Y luego de vestido, 3 integrantes, 54 de costo diario. De habitación, la habitación para 3 integrantes se considera a través de ¿cómo se dice? De lo que sería considerar el valor promedio de una casa o bien la renta mensual de una casa para 3 integrantes y dividir esa renta mensual entre 30 días y con eso se tendría el costo diario, ¿sí? Y si habláramos, por ejemplo, de una casa
que va a durar toda la vida y que se va a heredar, de todos modos, hay que considerar el valor diario de esa casa. Si esa casa cuesta, supongamos, 1,000,000 de pesos, 1,200,000 pesos, 800,000 pesos, como las casas de interés social, bueno, y que se va a pagar a 40 años, 30 años, no importa entonces el precio que tiene ese valor, ¿verdad? ¿Cómo se saca? Pues se divide entre el promedio de vida que se establece a nivel nacional, que son 70 años de vida. Pues la casa ahí está, pero tú te vas a morir en 70 años, pues eso no importa. Entonces, estás viviendo en una casa que vale 1,200,000 pesos, ¿verdad? Y vas a vivir 70 años, pues entonces divides entre 70 años y después cada año entre 365 días y te va a dar el costo diario de la habitación, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con la salud. La salud en realidad es uno de los bienes más caros, ¿sí? Lo mismo que la educación. Y uno dice, bueno, aquí está exagerando, maestro. ¿Por qué? Pues porque de salud 328. A ver, compañero, ¿sabe usted cuánto cuesta un seguro? Un seguro de salud en una aseguradora de salud particular. Pregunte usted cuánto está el seguro para gastos médicos mayores, ¿verdad? Y a la edad que tiene usted, ¿cuánto le costaría el seguro? Y entonces saque usted de 3 integrantes cuál es el costo por pagar eso. Porque si usted no lo paga porque está en el Seguro Social, porque está en el IMSS, está en el ISSSTE, está en el ISSSTEP, etcétera, etcétera, de todos modos, el gobierno, el pueblo, a través de los impuestos, está erogando esa cantidad, aunque usted no la gaste directamente, pero es un costo social y está incluida dentro del valor diario de la fuerza de trabajo. Y la educación. Luego los compañeritos me salen con que, no, pues es que en realidad, pues yo nada más, mi costo de educación diaria son 1.20. ¿Por qué? Y uno se ríe, digo, 1.20. ¿Por qué? Dice, porque yo llevo 5 créditos y mis 5 créditos de 5 materias, 4 créditos por materias, llevo 5 materias y entonces pago tanto por semestre y divido la cantidad de 800 pesos entre los días que constituye un semestre y entonces mi costo diario de educación es eso. Y uno se carcajea porque dice, bueno, eso es lo que tú pagas por los créditos, pero ¿cuánto le está costando al pueblo tenerte a ti? Mira, para que te des cuenta de lo que cuesta la educación, pregunta, ¿cuánto están las cuotas, las colegiaturas de las universidades privadas? Fundamentalmente la UDLA, la UPAEP, la Iberoamericana de Santa Fe, etcétera. Pregunta cuánto están las mensualidades y divide eso entre la mensualidad y es el costo diario, porque la misma universidad, aunque sea universidad pública, está erogando una cantidad semejante, porque tiene que darle mantenimiento a las instalaciones, tiene que pagar a los profesores, y los profesores, hay profesores que somos tiempos completos, con diferentes categorías, y lo que pagan de créditos, pues no sería suficiente, pero ni siquiera para pagar medio salario de un profesor tiempo completo. Entonces, ojo, compañerito, o sea, date cuenta, ubícate, porque no sabes no sabes ubicarte dentro de la sociedad. Luego, los servicios. ¿Qué tipo de servicios tienes en tu casa? Transporte. ¿Cuánto gasta de transporte para 3 integrantes diariamente? ¿Cuánto se paga de agua al mes o por año? ¿Cuánto se gasta en electricidad cada bimestre? ¿Cuánto se paga de drenaje a través de las cuotas del impuesto sobre ¿cómo se dice? El impuesto predial, etcétera, etcétera? ¿Cuánto pagas en teléfono? Si tienes internet, si tienes cable de televisión, ¿cuánto gastas en utensilios de aseo personales y de la casa, etcétera, etcétera? Son los servicios. ¿Y cuánto sería diario para 3 personas? Y luego, de esparcimiento. Es fundamental que en alguna ocasión también la familia salga por lo menos, ya ni siquiera de vacaciones una vez al año,
alguna playa, no, mínimo que vaya aquí una vez aquí a Agua Azul a una piscina, y cuánto tendría que pagarse por haber ido una sola vez a la piscina, cuánto sería diariamente, o por lo menos si va a algún un día o 3 días a algún lugar turístico, cuánto tendría que pagar de hotel y de alimentación por 3 días. Entonces, en función de eso, sacamos el costo diario. Y entonces, ¿qué resultó? Resultó que el ejercicio, así, para un ejercicio así muy somero, de personas que ni siquiera es clase media, simplemente de la alimentación más jodida. No estamos hablando de restaurantes ni nada. Aquí esa nada más sería una vez al año. Entonces, tendríamos un costo diario de 1,480 pesos diarios. ¿Sí? Entonces, con base en eso, ¿verdad? Con base en eso, diríamos que con base en eso, ¿verdad? Diríamos que ya tenemos un ejercicio de 1,460 pesos diarios. Y luego las tareas que me hacen los alumnos más o menos coinciden, llegan a coincidir 1,200, unos más caros, otros salen más que ese ejercicio, pero en promedio en México actualmente a los precios corrientes del 2021, el último ejercicio que hicieron mis alumnos del cuatrimestre pasado, sacaron 1,260 pesos diarios para un trabajador y su familia. Diarios, Entonces, si estamos hablando que es el valor diario de la fuerza de trabajo, ahora dime, ¿quién en este país, como trabajador asalariado, gana 1,260 pesos diarios? ¿Quién en este país, como profesionista, gana 1,260 pesos diarios? Sí los hay. Diríamos que un especialista, un especialista médico, un ortodoncista, por ejemplo, si tiene 10 pacientes y les cobra por hacerle una cirugía de terceras molares, o sea, de lo que sería la muelas del juicio, y les cobra, supongamos que 2,000 pesos y tiene 10, ¿cuánto ganó ese día? 20,000 diarios. O sea, sí los hay. O sea, no vamos a negar, o sea, hay que ser realistas. Los jovencitos estudiantes, como todavía no se insertan al ámbito laboral, ni siquiera se dan de a qué mundo van a entrar después de que salgan como egresados. Ni siquiera se dan cuenta. Es más, ni siquiera se dan cuenta de que una vez que terminan y tengan el título, todas las dificultades a las cuales se van a enfrentar para tener mínimamente un empleo bien pagado. ¿Sí? Y vemos los médicos están súper amolados en este país, y ahora les ha tocado estar al frente de la pandemia, y hay médicos que han sido contratados y que desde hace 3 meses no les pagan un solo centavo, y ahí están, pero de eso nadie dice nada, porque si decimos algo, estamos atacando la cuarta transformación. No manchen, los sectores medios estamos muy bien capacitados, y precisamente uno de los defectos de la cuarta transformación es estar atacando a las personas que tenemos educación, ¿sí? Y nos atacan porque decimos las cosas, porque nos informamos, y porque decimos las cosas nos van a atacar, pero no nos vamos a quedar callados. Y desde esa perspectiva es una advertencia, porque los sectores medios a nivel histórico siempre se han identificado con las clases populares, y las revoluciones son diríamos que dirigidas de una u otra manera por los sectores medios. No me van a decir que Marx era un proletario. No me van a decir que Lenin era un proletario. No me van a decir que
Castro Ruz, Fidel Castro Ruz, era un proletario. No manchen, o sea, hay que ubicarse, hay que ubicarse. Es más, el mismo Madero, que se enfrentó a Porfirio Díaz, van a decirme que era un proletario, era un campesino. Él era un hacendado, un ricote, ¿sí? Y ahí hay que ser bien claros. La clase proletaria a veces no tiene ni para un taco. Va a tener para armas, para hacer una revolución con armas. Pues no manchen, hay que ubicarse, hay que ubicarse. O sea, ahí es donde un fraile decía a los franciscanos, que conste que les estoy hablando de personas cultas, de personas que son religiosas, de personas que hablan del espíritu, pero cuando hablan con el corazón y se dan cuenta de la realidad y la pobreza, ¿qué dicen? ¿Qué les dicen a los estudiantes que van a ser franciscanos? Porque van a hablarles al pueblo en las prédicas, en el púlpito, ¿sí? Y los franciscanos predican la pobreza y les dicen a los jóvenes, a ver, jóvenes, ustedes quieren transformar el mundo. Siquiera ya saben limpiarse el cutis, porque ni siquiera eso saben hacer. ¿Cómo quieren transformar el mundo? Primero transfórmese usted mismo, eleve su conciencia. Y si eso lo dice un franciscano, ¿qué no lo tiene que decir un marxista o alguien que se dice marxista, estudioso del marxismo? Pues eso uno no se calla. Ahora resulta que no podemos decir absolutamente nada porque ya es falta de respeto. ¿Falta de respeto a qué? A los valores creados por una ideología burguesa que echa tierra a los ojos de la sociedad. Pues no manchen. Por eso la gente ahora no aprende y por eso nosotros también vamos a tener que callarnos, no decir ya nada. Y entonces tenemos más burros para que lo sigan. Ahora sí que, como dice la canción de la Olga Trevi, ¿no? Salten los borregos, salten y salten más, salten los borregos, pues no manchen. Entonces ya tenemos que enseñar, ve, no manchen, de plano. No sé si te contesté, compañero Isaías. Profesor, pues como comentarios finales de este programa, de esta entrevista, usted ya nos ha pues dado, bueno, primero ya nos ha explicado, ¿no?, qué son las clases sociales, qué es la clase media, o sea, que hay una ideología burguesa, sociología burguesa, que desde ahí se estudia, pero también está el estudio desde la economía política, como ya nos lo presentó con este ejercicio del cálculo del valor diario de la fuerza de trabajo, etcétera. Entonces, usted igual ya ha mencionado algunos casos, ¿no? El de Fidel Castro Ruz, Federico Engels, Carlos Marx, el mismo Madero, que eran personas que provenían de estas llamadas clases medias o de la pequeña burguesía o a veces hasta de la burguesía. Pero nosotros también sabemos y vemos aquí en México que mucha o la mayoría sí de la clase media tiene pues esta idea de ascender, o sea, persiguen intereses individualistas, no se preocupan por pues hacer algo en colectivo, sí por la colectividad, porque avance el país, por los pobres, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se tendría que hacer para que las clases medias pues apoyen a la clase proletaria? Porque sí, en momentos de la historia, diversos, como usted ya lo mencionó, ha sucedido. Pero ahora estamos, pues después de 36 años de neoliberalismo y de esa ideología que bueno, nos dejó el neoliberalismo, pues hay que ir limpiándola para que realmente las clases medias puedan ser un apoyo para la clase proletaria. Pero en ese sentido, profe, y como conclusión de este programa, ¿usted qué diría al respecto? ¿Qué tiene que hacer la clase media para apoyar a los obreros? Bueno, el problema con las clases medias, bueno, las clases medias actuales, de una u otra manera, nos tocó vivir la década de los 70s, una década de transformaciones,
de compromisos de nosotros mismos como jóvenes ante el cambio social y pues diríamos que somos ahora personas de la tercera edad y que estamos apoyando la cuarta transformación porque siempre hemos luchado por eso. Desafortunadamente, en los últimos 36 años, las nuevas generaciones han sido educadas en la competencia, en el individualismo, en el egoísmo individual. Entonces, con base en eso, pues tiene que, desde el ámbito de la sociedad, tendría que haber un proyecto, por eso hablaba yo de proyecto, los encargados de la política económica, los encargados de la conducción política de este país, tienen que ver con los cambios y las transformaciones a nivel de la propia educación. Si no se hace nada en el ámbito de la transformación de la cultura, de la educación en el país, desde niños, desde la casa, si le seguimos fomentando a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, ¿cómo se dice? El enfrentamiento, el egoísmo individual, quítate tú, que me toca a mí, ¿sí? Entonces, no vamos a cambiar nada. La transformación viene desde la casa. Si desde la casa no se fomenta ese carácter de cooperación, de apoyo, inclusive a los propios hermanos, sino en la misma familia hay competencia y hay hasta, diríamos, egoísmos con los hermanos, las hermanas, etcétera, pues lógico que eso se traduce en las escuelas y se sigue perpetuando. Entonces, se tendría que cambiar ese aspecto para que, ¿cómo se dice? Tampoco es malo, el hecho de que las personas, ya no estoy hablando de clases medias, sino todo tipo de personas en general, sienta deseos de aspiración, de superación, pero la superación no está, ¿cómo se dice?, divorciada, no está en contradicción con la cooperación y la mutua ayuda. Al contrario, se tiene que hacer conciencia de esa parte, porque inclusive las empresas, aunque sean capitalistas, basan sus éxitos en la habilidad que han tenido para que sus trabajadores y sus empleados cooperen y organizadamente aumenten la productividad y la efectividad de la empresa. Entonces, no está divorciado el hecho de que nos podamos superar. Lo que sí tenemos que desarraigar es quitar el apego, el egoísmo, luchar por eso, ¿sí? ¿Y cómo lo fomentamos? Pues simplemente, desafortunadamente nos vamos a enfrentar a todo un sistema, porque, por ejemplo, no sé el compañero, pero si Isaías, pero si él, por ejemplo, quiere una beca para ser apoyado en los estudios de la universidad, pues resulta que tiene que demostrar que es merecedor de la beca y entonces va a competir contra otros y ahí ya viene una competencia. Y viene la cuestión de por qué a él le dan y por qué a mí no. Si yo tengo mejores calificaciones que el otro, etcétera. Entonces ahí nuevamente es así como no aceptar las propias condiciones. Y lo mismo cuando van a competir por ingresar a la misma universidad. Yo no sé si se le ha tocado a ustedes, pero el examen de selección es un reto de demostrar que eres más hábil que otros y que tú mereces el lugar en la universidad, ¿sí? Pero inclusive no está divorciado porque en los propios países socialistas se compite, pero al mismo tiempo que hay competencia, ¿verdad? Hay cooperación y mutua ayuda y se sabe muy bien que en la medida en que
grupos organizados cooperan para hacer avanzar, avanzan todos y no solamente uno. Cada quien de acuerdo a sus capacidades, pero avanzan todos. Porque no todos en el mundo socialista, todos son iguales. La igualdad es una, diríamos, una aspiración, pero en el mundo de lo real no existe la igualdad. Lo que existe en el mundo de lo real es la diferencia. Y todos somos personas diferentes y merecen todo nuestro respeto. Y precisamente porque somos diferentes es como intercambiamos puntos de vista y no puedo obligarte a que pienses de una manera diferente, pero respetándote y oyéndote, sabiéndote escuchar, podemos llegar a puntos comunes para avanzar más rápidamente que de manera individual. Y eso está demostrado. O sea, si tú no puedes levantar un poste, pero 20 o 50 personas se unen para levantar el poste, con solas fuerzas lo levantan. Y así otras muchas cosas. La hechura de una máquina, cualquier máquina, no es fruto de un individuo. La hechura de una máquina es fruto fruto de los conocimientos que se heredaron desde Arquímedes y desde antes, desde los cavernícolas que empezaron a utilizar una piedra, un hacha, etcétera, para ver cómo se mueve su instrumento y después cómo combinar esos instrumentos para hacer una máquina, son derivados de la cooperación entre miles de generaciones que nos han antecedido. Es un carácter social y eso es lo que se tiene que enseñar a la gente para que no crea que es un iluminado, que el Espíritu Santo ya le llegó a la conciencia y dicen, yo soy el inventor de todo eso. No manches, ni digas mentiras, tú no eres inventor de nada, pero ni siquiera descubriste la rueda, vaya. ¿Por qué? Porque la rueda siempre ha estado ahí. La luna es una rueda, el sol es una rueda, tus ojos son una rueda, siempre ha estado ahí. ¿Qué vas a decir que eres un inventor? Eres un copiador de lo que está en la naturaleza. Y si te han enseñado a que tú observes la naturaleza, entonces dale gracias a tus profesores y a tus padres que te enseñaron esos conocimientos para que tú los puedas utilizar. Pero entonces es la cooperación lo que te hace superarte. Entonces tenemos que ser conciencia de eso. Pero si no nos hacemos pensar, creen los individuos que merecen todo porque Dios Padre los hizo. No manchen, de plano están, pero sin mal del cerebro. A esas gentes hay que decirles así, lo que dice ese franciscano. Quieres transformar el mundo, pero primero aprende a limpiarte el cutis. Y luego dicen, ay, maestro dijo cutis. Entonces, ¿cómo se dice piel? Revisen cualquier diccionario de la Real Academia Española. Cutis, la piel. Entonces, ¿qué estás diciendo? Nada. Ah, no, entonces, ¿dónde está? Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. O sea, tu cerebro se le está construyendo eso porque lo que se recibe se recibe a la manera del que lo recibe. El compañero que sabe filosofía me entiende muy bien el quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Está clarísimo. Entonces uno dice, bueno, pues si a ti la palabra te sonó soez, porque el soez eres tú, y en ciencias del lenguaje se enseña eso, ¿qué interesa? No interesa lo que diga el emisor, interesa que llegó al receptor, y el receptor, ¿cómo lo construyó? No importa lo que piense, lo importante es que llegó al receptor, y eso es lo que yo estoy haciendo inclusive ahorita con ustedes. Que llegue el mensaje al receptor. ¿Cómo lo construyen? Ya se los dejo a cada quien. Ahí sí ya no me meto, es cuestión de su conciencia. No sé si le habré respondido, no sé si se vaya a arrepentir de haber tenido esta encuesta con el Alex, porque el Alex es bien irreverente. Así está. No me van a hacer cambiar. No, profesor, pues al contrario, yo creo que fue una revisión bastante amplia de todos estos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la economía, con las clases sociales, de la que se determinan, ¿no? Y cómo es que participan dentro de la sociedad, no solamente como grupos, sino pues a partir de los individuos, ¿no? Que usted bien lo mencionó, que se intenta hacer ver que son sujetos de la historia, ¿no?
y que pues a partir de ahí se determinan las relaciones en las que pues nos encontramos determinados dentro de la sociedad. Pero pues hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy. Agradecemos mucho su participación, profesor. Para las personas que no pudieron escuchar al principio de nuestro programa, él es el profesor Alejandro Jiménez. Entre las muchas clases que da, pues está la de Economía Política dentro de la UAP, que es donde nosotros también estudiamos y pues militamos como parte del movimiento estudiantil Espartaco. Entonces, pues les agradecemos mucho a todos quienes nos estuvieron viendo hasta el final del programa. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, el sábado a las 5 de la tarde, y a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, e incluso actualmente ya tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como La Iguana